Bien, estamos en el segundo día de estas jornadas, Reflexiones sin Distancia. La verdad que les agradecemos a quienes nos están acompañando. Ayer fue un día intenso, largo. Tuvimos varias presentaciones y espacios de encuentro, de reflexión. A la tarde estuvimos con el taller de evaluación en línea, que fue muy interesante. Así que les agradecemos que sigan acá acompañándonos. Y bueno, en el día de hoy tenemos un agrado de contar con la presencia de la licenciada Verónica Weber, que actualmente coordina el área de educación a distancia de la Universidad Nacional de La Pampa y es docente regular en la Universidad Nacional de Burlingame. Además, es docente de posgrado en distintas universidades nacionales, tiene una amplia trayectoria en educación a distancia, tecnología educativa y formación docente. Muchas gracias, Verónica, por estar hoy con nosotros y te cedemos la palabra para dar inicio a tu exposición. Bueno, muchísimas gracias, Daniela y colegas, a las autoridades, por la invitación. A mí de verdad es un honor poder estar, poder compartir, poder charlar un poco con docentes, con compañeros que están en distintos lugares del país. A mí me parece que es una experiencia muy rica, que a mí me enriquece y ojalá pueda servir también a todos y a todas quienes están, como para que valga la pena estar esta mañana acá. Si les parece, yo voy a compartir, con lo cual no voy a estar mirando. Cualquier cosa, abren el micrófono y dicen, o Daniela, ponen en el chat y Daniela me avisa. Esperen que comparto y les cuento un poquito cómo pensé la presentación. Yo lo que intenté hacer, en algún momento, bueno, habíamos hablado en un momento en que nos reunimos las universidades de la red de Patagonia, las universidades de la Patagonia, el CEPRESUR, solemos compartir con Daniela y con otros colegas de las universidades del sur, los CIED, los proyectos institucionales de educación a distancia y las áreas correspondientes a educación a distancia, incorporación de tecnología a la enseñanza, y solemos tener muchos intercambios que son muy ricos. También en algún momento en la red compartimos distintas cuestiones vinculadas a la hibridación, a los formatos mixtos y las construcciones que se vienen desplegando después de la pandemia. Entonces yo quise traer algunas de las reflexiones que también tuve oportunidad de compartir en algún otro evento, con autoridades, con otros docentes y también con otros docentes de otras universidades de distintos lugares del país. Entonces, yo lo que traté de hacer acá, en este título que pusimos, ¿no?, de escenarios pedagógicos contemporáneos en la universidad, composición de combinaciones, mixturas y variaciones complejas, con la idea de pensar juntos, distintos aspectos que hacen a la construcción, al diseño de propuestas, de proyectos de enseñanza, y en particular en el contexto actual, ¿no? En esto que quiero compartir, mi propuesta, si a ustedes les parece, si les entusiasma, es compartir las ideas e ir interactuando, un poco para que no sea una cosa fría, en la que yo traiga distintas ideas, reflexiones, investigaciones que estamos haciendo con distintos grupos de las distintas universidades en las que estoy, así como en las redes, como en Rueda y como en Red TEAR, que también es la red de cátedras de tecnología educativa. Pero además de compartir eso, a mí me gustaría mucho que ustedes también puedan tener un poco de voz en esto que construya, para que no quede una cosa enlatada, sino que pueda realmente ajustarse a lo que ustedes les interesa, por el momento que están atravesando, por las situaciones que también están viviendo. La presentación tiene estos focos que ven acá, tiene que ver con escenarios y escenas, ¿no? Cómo construimos el escenario de la enseñanza, cuando construimos propuestas de enseñanza o propuestas educativas, quiénes son los personajes que están en juego y cómo se construyen esos personajes en esos escenarios que se van construyendo. Cómo es la trama, cómo es la narrativa que se compone en esas propuestas, llámense propuestas de carrera, de materia, de una clase, de una unidad de clase, y el lugar central lo tiene el diseño desde esta perspectiva,
el diseño de esas propuestas donde se combinan, donde se componen, ¿no?, distintas formas de esto. Yo muchas veces lo pienso como si fuera la dirección, ¿no?, la producción y la dirección de una película o de una serie, ¿no?, donde hay, bueno, escenario, hay un texto seguramente, una narración, esas escenas están compuestas, hay distintos actores, ¿no?, que aparecen como protagonistas, como actores secundarios, van cambiando esos papeles, a veces son secundarios, a veces se convierten en protagonistas, y algo así me parece que es la enseñanza. Así visualizo yo la enseñanza, ¿no? Algo que no existe, que es esa película que no existe hasta que tiene la posibilidad de existir. Bueno, con la enseñanza pasa lo mismo. Muchas veces nos quedamos estancados, ahora lo vamos a ir viendo, y desarrollamos siempre la misma película, y muchas veces perdemos de vista que podemos construir películas, ¿no?, diferentes, actos diferentes, series diferentes o capítulos diferentes, aún en la misma serie, por ejemplo. A mí me gusta, aprovecho y digo como una cosa que yo suelo usar, ¿no?, la idea de temporadas, ¿no? Hace poquito, ahora, hasta la semana pasada estuve dando un seminario, por ejemplo, en vez de clases hablábamos de episodios, en vez de, como lo hicimos en 2 tiempos, tiene una primera parte y una segunda parte después. Entonces, por ejemplo, hicimos la primera temporada, fue como en la primera etapa, ahora hay un corte para que hagan la evaluación y demás, y después en diciembre retomamos con la segunda parte del seminario, bueno, y lo llamamos la segunda temporada del capítulo. Además de algunas cosas que yo quisiera que mantengan como vivas, ¿no? Esto, el docente, la docente es un diseñador de propuestas y de experiencias de aprendizaje. Entonces, esa es una primera idea que quisiera que mantengamos a lo largo de la mañana de hoy. La otra referencia que a mí me gusta mucho, lo traigo porque me parece que nos da una dimensión interesante para pensar, es una referencia al libro de Italo Calvino, que lo tengo por acá, que es Las ciudades invisibles, en donde se presentan, como están leyendo, una serie de relatos donde Marco Polo le hace al emperador de los tártaros referencia a distintas ciudades. Frente a la pérdida del imperio, ¿no?, y de algunas ciudades y algunas características de las ciudades que ya existen, Marco Polo va relatando distintas ciudades que va identificando, que va encontrando y de las que va tomando notas de distintas maneras. Y cuenta un mundo que, bueno, este emperador melancólico que ha comprendido que su ilimitado poder poco cuenta en un mundo que marcha hacia la ruina. Un viajero imaginario le habla de ciudades imposibles, por ejemplo, una ciudad microscópica que va ensanchándose, termina formada por muchas ciudades concéntricas en expansión. Una ciudad telaraña suspendida sobre un abismo, o una ciudad bidimensional como Moriana. Creo que lo que el libro evoca no es solo una idea temporal de la ciudad, sino que desarrolla de manera unas veces implícita y otras explícita una discusión sobre la ciudad moderna. Yo quisiera establecer una analogía entre la ciudad, para Italo Calvino, esto está en el prólogo de una de las ediciones del libro del propio Calvino, que escribió el libro muchos años antes y cuando lo vuelve a leer o vuelve a hablar del libro, plantea esto y muchas otras cosas, ¿no? Es un libro hermoso que recomiendo especialmente. Pero bueno, lo que quisiera acá es tomar la analogía entre esas ciudades invisibles, entre esas ciudades inexistentes o esas ciudades que tienen algunas notas, algunas características, son todas diferentes, pensándolo como la enseñanza, ¿no? La enseñanza como con algunas características que se mantienen, otras que se pierden, otras que se reconstruyen, que se reavivan, que se reeditan, que evolucionan, que cambian, que mutan, y así interpreto la enseñanza. Otra vez, insisto en esto del diseño de la propuesta, hoy vamos a hablar de estas cuestiones de estudiantes, de definiciones pedagógicas, de condiciones y posibilidades. De estudiantes en realidad vamos a hablar poco, pero yo quiero que pongamos el centro de nuestra charla en los y las estudiantes, ¿no? Los y las estudiantes suelen estar perdidos de foco porque uno, en el afán de diseñar y de proponer y de avanzar en lo que construye, muchas veces pierde de vista quién es ese estudiante, qué tiempos tiene,
cómo está trabajando. Esto lo vinculo también, no averigüé, pido disculpas, pero me lo pueden decir si quieren ahora mismo también, cómo están trabajando con el sistema de créditos. Vieron que la normativa impulsa el rediseño de los planes de estudio hacia créditos y eso supone un cambio en la concepción del tiempo, ¿no? Del tiempo del estudiante, del tiempo de la enseñanza, del tiempo de la clase. Que a mí me parece muy interesante. Pensé en algún momento vincularlo, quizás surge y lo podemos trabajar. No lo vamos a hacer en particular porque el tema que me llamaron era otro y sé que los otros temas los están tomando de otra manera, pero nada está suelto, ¿no? Entonces tenemos que hacer foco en algunas cosas, pero es importante poder saber que lo que estamos hablando hoy no está en el vacío. No es lo mismo hablarlo hoy que cuando el sistema o una normativa tan fuerte en relación con el sistema de créditos no estaba vigente, porque realmente cambia el escenario. Ahora, lo que seguro sigue presente es que el estudiante debe estar en el centro de nuestra preocupación, ¿no? Tiene sentido la universidad, hace muchas cosas la universidad, que no es solo enseñar a los y las estudiantes, pero es el sentido. Entonces, digo, aunque no hablemos de eso en particular, no perdamos de vista eso. Y si quieren, si se animan, podemos, quienes estamos, porque también para hacerlo un poco más de conversación y que no sea un plomazo, yo ahí, si se fijan, voy a cambiar a lo mejor la pestaña, si entran a este QR o a través de, puede ser desde el celular o puede ser desde la computadora, UCLAP, esto que está acá, ¿no? Y entran al código cuando entren a UCLAP les van a pedir un código y el código sería este, que ahora no deberían estar viendo, pero voy a dejar de compartir un minutito para volver a compartir inmediatamente lo que tendría que compartir, que es esta. Se animan, ¿no? Ahora tendría que haber muchas manos diciendo sí, sí, nos encanta, y entonces yo contenta. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno. Si entran ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo pedir algo? Sí. Que cuando lleguen estos momentos, que sea lento la cosa, para que nos podamos conectar y podamos hacer la cosa, por favor. Bien. Ahí está. Me gusta. Ahí están viendo, ¿no? Ahí lo tienen más Subí grande incluso. Vero, en el chat subí el enlace para que accedan directamente sin necesidad de escanear. Bárbaro. Okay. ¿Sí? Está el chat, el enlace en el chat. Okay. Y si no, tipean ese uclap.com que están viendo ahora. Mira, ahora los puedo ver chiquititos ahí. Ah, no, pero congelados, no. Bueno. Y ponen este código cuando les pide. ¿Sí? Una vez que estén, me avisan. Vamos a dar un par de minutitos. Están, ¿no? Yo veo como que están. Ahora hay 18 personas que son. Entonces vamos a iniciarlo. Cualquier cosa me avisen o entran al chat, desde el chat, como estábamos diciendo. Acá la pregunta es esta. ¿Cómo son tus estudiantes? Caracterizarlos en pocas palabras. Es un poco genérico, pero es como para que no perdamos de vista esto que les proponía, ¿no? Ustedes traten de contarles a todos sus compañeros, compañeras, supongo que no todos conocen o se conocen entre ustedes, pero no conocen a los estudiantes y las estudiantes. ¿Cómo son esos estudiantes? Si tuvieran que definirlos, caracterizarlos, comentar alguna particularidad de ellos y de ellas. Ahí tenemos los primeros, ¿sí? Se está viendo, ¿no? Poco participativos, dispersos, intensos, preguntones, o sea que ahí habría dos formas distintas de estudiantes, ¿no? Características distintas. A ver quién más. Activos, inquietos, participativos. Bueno, yo me callo, así pueden pensar sin que... Si quieren pueden poner algo de cómo son en relación con sus propuestas, lo que quieran, pero digo, como para poder tener la pintura más completa de las y los estudiantes de la Universidad Nacional de Río. Ahí tenemos varias, ¿no? Activos dispersos,
todos los cursos y sus integrantes distintos, tranquilos, no tan activos. Otros dicen atentos a veces, poco creativos, con ejemplos, participan poco, muy poco participativos y desganados. Alguna compañera se ve que es docente, que tiene como estudiantes docentes de nivel inicial. Yo no las tengo de alumnas, soy solo su tutora, pero sé que trabajan. Quieren concluir las actividades de manera inmediata, diversidad, comprometidos, dispersos, sino con interés en relación con las propuestas. En este cuatrimestre tengo solo 9 estudiantes muy aplicados, o sea, pocos estudiantes, ¿no? En un curso, en ese caso, seguramente hay otros casos más dispersos. Bueno, ahí pueden seguir agregando, poco participativos, especulativos, activos en clase, poco fuera de clase. Cuesta que profundicen y reflexionen sobre la lectura. Los perfiles son variados, pero en general participativos en aquellos temas. Me estoy quedando con en geología que más les gustan. Poco participativos. Bueno, algunos muestran interés. Bueno, podemos dejar por un ratito esto, si, lo dejo, siguen escribiendo. Perfiles variados, ya dijimos, muy activos y algunos poco participativos, poca concentración en los contenidos. Bueno, lo voy a dejar abierto, aunque lo dejo de compartir, o sea que si ustedes siguen escribiendo, se va a registrar y después cualquier cosa volvemos. Fíjense que esos son nuestra referencia para lo que proponemos, ¿no? Entonces no perdamos de vista eso, decía, no perdamos de vista esa idea de ciudades como escenarios, como propuestas, ¿no? Que nos traía Calvino, de lo que nos valimos de Calvino para apoyarnos. No perdamos de referencia esta idea que ustedes tienen de cómo son las representaciones que ustedes tienen de cómo son sus estudiantes, con toda esa variedad, porque muchas de ustedes ponían, son algunos participativos, otros no, por ejemplo, ¿no? Algunos muy aplicados, otros no, algunos. Entonces también están hablando de diversidad, que alguno lo ponía, aplicados, no aplicados, como decían, esperen que se me fue y la voy a tener un momentito más para no dispersarnos, y de paso vemos a alguien más. Con poca concentración, hablaron varios, activos en clase, pero poco activos fuera de clase, supongo que están diciendo ahí. Fíjense cómo marcan características bastante complejas, ¿no? Para nuestras propuestas de enseñanza. Esto es lo que no podemos perder de vista, aunque no hablemos de los estudiantes, ¿sí? Seguimos, vamos a seguir con la presentación. Esperen que hasta está. Cuando uno diseña una propuesta de enseñanza, en general tiende a pensar en esos aspectos pedagógicos. Pocas veces en los estudiantes, a veces sí, uno dice, bueno, voy a diseñar la clase, estos están muy dispersos, estos no se enganchan con nadie, voy a traer algo más entretenido, voy a traer algo, voy a hablarles menos, voy a hablarles más, les voy a dar el texto, voy a hacer que leamos en clase, porque, como decía alguna, no están pudiendo comprender los textos o los contenidos, voy a focalizar en lo que es muy importante y es imprescindible que aprendan. Bueno, todas esas son cuestiones pedagógicas, mirando qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, y ahí aparecen cuestiones didácticas de la enseñanza, del aprendizaje, cómo los evalúo, qué componentes de la enseñanza, ¿no? Cómo organizo los contenidos, cómo secuencio la propuesta. Hay cuestiones cognitivas, cómo están comprendiendo mis estudiantes, comprenden, esto es muy difícil, necesitas saber otras cosas antes. Bueno, y a su vez, en el marco de las definiciones que son institucionales. Por ejemplo, la propuesta es a distancia, la propuesta es presencial, o un híbrido, o puedo dar tantas clases, o los voy a ver una vez por mes, o las voy a ver todas las semanas, o los voy a ver, pero a través de la sincronía, porque bueno, ahí se definen algunas cuestiones que nos marca la institución, algunas cuestiones que marcamos nosotras, referidas a cuestiones pedagógicas. Hay otras cuestiones que tienen que ver con aspectos, por ejemplo, políticos. Hay normativas
institucionales a las que nos tenemos que atañer, que tienen que ver con lo pedagógico seguramente también. Hay cuestiones normativas nacionales, bueno, provinciales no en este caso, pero sí hay cuestiones de normativa de distintos niveles que impactan en lo que damos, lo que proponemos para enseñar, lo que proponemos y cómo lo proponemos, ¿no? Hay una serie de contenidos, hay unos contenidos mínimos, yo tengo que trabajar con esos contenidos mínimos, pero a su vez los tengo que enriquecer para que esos contenidos mínimos tengan sentido, fuerza y puedan anclarse. Hay cuestiones culturales, ¿no? Esto que dicen, bueno, se aburren, no se aburren, entran, no entran, están con el celular mientras, entonces están haciendo 5 cosas, pero tienen poca capacidad de concentrarse, por ahí ponían. No les gusta estar en clase, les encanta jugar videojuegos, no, bueno, no sé, eso no lo dijeron, eso lo estoy agregando yo, ¿no? Pero como para mostrar que las tendencias culturales afectan a esos sujetos con los que trabajamos, ¿no? Y a nosotros también, no solo a las estudiantes, sino que nosotros también. Hay cuestiones más digamos, que las podemos mirar desde una perspectiva más social, sobre todo pongo acá, pero habría otros, pero que tienen que ver con los derechos. Nuestros estudiantes tienen derecho a ser estudiantes universitarios, tienen derecho a estar en la universidad, a transitar por esa vía, a acceder a la ciudadanía digital, y nos aparecen cortes que tienen que ver con brechas materiales y brechas más simbólicas, ¿no? De acceso al conocimiento, a la educación superior, a los recursos, etc. Hay cuestiones de tipo más comunicacional, ¿no? Como proponemos lo que proponemos, cómo llegan nuestras estudiantes a lo que nosotros proponemos, cómo diseñamos nuestra propuesta para que esté bien comunicado lo que necesitamos comunicar, ya sea en modalidad presencial, mixta, lo que sea, necesitamos tener en cuenta aspectos comunicacionales. Cuestiones tecnológicas, ¿no? Cómo incorporamos recursos, entornos, en qué entorno nos manejamos. Fíjense que cada una de estas se entreteje con las otras. Por ejemplo, si la universidad tiene un campus virtual, bueno, el espacio de intercambio por excelencia seguramente será el aula virtual del campus virtual de la universidad. Hay universidades que tienen eso, hay universidades que no lo tienen, hay universidades que tienen eso, pero que algunas docentes, algunas materias, algunos departamentos, algunas carreras eligen otras alternativas para combinar esos entornos. Bueno, pero entonces tenemos factores tecnológicos muy extensos, muy extendidos en la actualidad, con muchas alternativas de uso, ¿no? De entornos, de recursos para desarrollar determinadas cosas, para profundizar los contenidos y para entretejer los distintos aspectos que vamos a ver. Pero lo que quiero decir con esto es que el diseño, cuando yo me siento a diseñar una clase, una unidad, una materia, a planificar más alto también, lo que se me están entrelazando es cuestiones de distinto tipo, ¿no? Que las podemos analizar desde estos niveles, si quisiéramos decirlo. Me voy ahora a pensar en desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que se nos plantean hoy en el diseño de la enseñanza? Y ahí aparecen con mucha fuerza, hay un artículo, hay varios artículos, pero hay un libro de Karina León, que después les paso la referencia, que es muy interesante cómo sistematiza estos reduccionismos y los caracteriza, que quizás les puedan interesar. ¿Cómo hacemos para superar esas ideas de que, cómo da, sincrónico o asincrónico? Esta mañana mismo yo hablé con Daniela y le pregunté, ¿pero cómo dan las clases los y las profesoras que van a estar en la charla? ¿Dan presencial, dan virtual? ¿No? Pero muchas veces nos atamos a ese reduccionismo. ¿Es sincrónico o es asincrónico? ¿No? A esos modelos únicos estandarizados. ¿Es presencial pero física o es presencial pero la presencial de la otra hasta un cierto porcentaje que es con una videoconferencia como estamos ahora conectados? ¿Es formal o informal? Tiene esas características vinculadas al aprendizaje de un tipo o de otro. ¿Es humano o es con la inteligencia? Esto es algo que está agregado en el último tiempo que tiene que ver con esos mestizajes. Cuando hablamos de hibridación, hasta hace un tiempo hablábamos de hibridación, eso, usamos el campus o no lo usamos la videoconferencia o no. Bueno, cada vez más
usamos la inteligencia humana y la inteligencia generativa artificial, ¿no? como formas de combinar las propuestas de enseñanza y aprendizaje. Bueno, esos polos, en realidad, son polos que sería deseable que no estén tan rigidizados, no sé si se dice así, ¿no? Tan rígidos. Que puede ser, la sincronía puede combinarse con la sincronía y pueden convivir y podemos hacer las dos cosas. En realidad, puros, quedan pocas propuestas, ¿no? Si uno lo piensa, cualquier propuesta presencial tiene como correlato una propuesta de algún tipo, ya sea en un WhatsApp, ya sea en un correo electrónico, que se hace mucho tiempo, ya sea en el campus virtual, en el aula virtual que tiene combinada, ¿no? Como para relacionarlo. Ya sea saliendo a un museo, ya sea saliendo a un laboratorio, a un espacio natural para el análisis de alguna cosa o para la investigación. Entonces, se empiezan a combinar y está bueno darnos cuenta de esas combinaciones y promover esas combinaciones, ¿no? de escenarios, de recursos, de soportes, de entornos, para generar, no importa tanto si es sincrónica o asincrónica, si es presencial física o mediada, si es con inteligencia artificial o no, lo que sí importa es cuál es la propuesta pedagógica que da sentido a cualquiera de estas combinaciones. Estos son los primeros desafíos. En los siguientes desafíos, que también tienen que ver con superar reduccionismos, tienen que ver con no confundir la tecnología con el modelo. Por ejemplo, en un momento yo creo que ese está bastante superado, pero hay como una homologación, ¿no? Si hay el aula híbrida, ya de por sí llamarlo aula híbrida, dar una clase en el aula híbrida, para muchas docentes es lo mismo que dar la clase híbrida. Y en realidad el aula híbrida es un tipo de tecnología, o se llama aula híbrida, un tipo de tecnología que es el aula conectada, ¿no? Que puede recuperar, que puede tener algunos estudiantes presentes y otros otros presentes pero mediados tecnológicamente. Puede tener al docente, la docente podría ser que ustedes estuvieran todas en un aula y haya un docente, yo o un conferencista o lo que sea, en otro lugar, y entonces estén como, hay una composición de espacio, de tiempo y de lugar que va haciendo que los distintos actores estén de distintas maneras, ¿no? Que los estudiantes, las estudiantes estén por ejemplo, en la universidad, en el espacio físico de la universidad y el docente no, que el docente esté en el espacio físico de la universidad y los alumnos no, que estén todos distribuidos y que tengan distintas actividades, incluso no en el aula, pero a esa composición se la llama aula virtual, aula híbrida, y tiene un montón de características tecnológicas que permite que eso funcione bastante bien digo, porque tampoco es tan perfecto, ¿no? Como se suponía. Claro, en algún momento hubo, no sé si saben, pero hubo un programa en la gestión anterior, hubo una política de inclusión tecnológica en la universidad que permitió incorporar distintas tecnologías en todas las universidades nacionales. Claro, hoy el aula híbrida no nos resulta algo tan significativo. En el momento en que estaba terminando la pandemia, era una posibilidad importante, porque parecía ser que no íbamos a volver a estar presencial, con lo cual, o que iba a ser difícil, o que iba a ser lento, como fue un poco más lento, lo que fuera, entonces era una posibilidad, una esperanza de desarrollo de continuidad de las clases, ¿no? Entonces ahí hubo una inversión importante y en general todas las universidades invirtieron en esa tecnología, que viene muy bien, que yo no estoy diciendo que la tecnología del aula híbrida no sea importante, útil y necesaria para una universidad de este tiempo, pero lo que no está tan bien es equiparar el aula híbrida con las propuestas híbridas, ¿no? O mixtas de enseñanza. Bueno, entonces, digo eso, no es lo mismo clase a distancia que aula virtual, no es lo mismo clase presencial sincrónica que modelo a distancia, no es lo mismo virtualizar una clase y darla sincrónica y entonces ya la clase es lo mismo que si se diera presencial, porque igual están, no es lo mismo, no es ni mejor ni peor, no es lo mismo. Entonces hay cosas, hay contenidos, hay propuestas, hay actividades, hay desarrollos en donde se puede justificar o puede servir más un tipo de uso de tecnología
y en otros momentos, o para otras cosas, ¿no? Otro tipo de tecnologías. En esta misma línea, la idea de no simplificar el modelo a sus componentes, ¿no? Entonces, que un modelo de enseñanza, estas propuestas que son a distancia, como es a distancia, entonces es lo mismo que dar una videoconferencia, porque tiene un componente de un tipo de tecnología que puede estar en la distancia, o el campus virtual. No lo podemos simplificar, porque lo que no debemos es poner el centro de la escena en la tecnología. Ponemos el centro en la pedagogía, en la propuesta que queremos hacer. No quiere decir que no alteremos nuestra propuesta pedagógica por la disponibilidad tecnológica, ¿no? Uno puede seguir mejorando. No es que durante mucho tiempo pensamos, bueno, la pedagogía va adelante y entonces diseño la propuesta pedagógica y después pienso qué tecnología uso. Hoy, la verdad, desde hace muchos años, ¿no? Un par de décadas, ya eso se nos cae, porque muchas veces la propuesta pedagógica ya la pienso con la tecnología incorporada, porque modifica, porque no es lo mismo, no es que me mejora las posibilidades que ya tenía, ¿no? Durante mucho tiempo, bueno, en la educación a distancia, por ejemplo, o en las clases presenciales, claro, el correo era más lento que el correo electrónico, y sí, entonces ahí era más lento, pero era similar. Lo que vemos con el paso del tiempo es que hay otras tecnologías que vienen a enriquecer, pero no solo a enriquecer lo que hacíamos, con más velocidad, con mejores condiciones o mejores posibilidades, sino que las altera, las cambia, modifica totalmente lo que se venía haciendo, ¿no? La realidad aumentada, la inteligencia artificial, son tecnologías que vienen a romper las lógicas que se venía produciendo. No, ni para bien ni para mal, no estoy haciendo un juicio valorativo, las cambian. Y mucho menos no me quiero meter en el aspecto más social, cultural, ¿no? Lo que instalan esos usos de esas herramientas, recursos, entornos. Pero esas posibilidades de uso que están tan extendidas, tan ampliadas, con estudiantes y docentes que contamos con una tecnología de base que es mucho más alta que hace unos años, ¿no? La conectividad, por ejemplo, si bien no es plena, en distintas ciudades lo sabemos, bueno, lo sabemos también pasa en La Pampa, pero cada vez más el acceso está, no digo garantizado, pero cada vez es más accesible, ¿no? Tener una tecnología, y cada vez las universidades además se ocupan más de generar las condiciones para que nuestros estudiantes tengan esas posibilidades, ya sea facilitando ciertos recursos para que puedan acceder. Bueno, y en el último de estos reduccionismos, que en realidad sería como una idea que integra las anteriores, Mariana Maggio habla de esclerotizar la enseñanza como esas formas que quedan estancadas, ¿no? Y que no dan lugar al movimiento y no dan lugar a esa incorporación y a esas posibilidades que nos dan otros recursos tecnológicos, pedagógicos, simbólicos, dispositivos, del corte que sea. Cuando hablamos de hibridaciones, en esta idea de las propuestas híbridas o mixtas o combinadas, como las fuimos llamando, aparece la posibilidad de usar distintos formatos y estrategias pedagógicos, ¿no? Aparecen cuestiones que tienen que ver más con aspectos epistemológicos, con los modos de pensar la disciplina y cómo se está pensando la enseñanza de la disciplina. Y yo agrego ahí cómo esa disciplina está impactando o está llegando o está teniendo su lugar en el desempeño de las profesiones, ¿no? Todas estas cuestiones aparecen vinculadas en estos aspectos más epistemológicos del momento de elegir o de diseñar la propuesta de enseñanza con las tecnologías que vamos eligiendo. Yo en la anterior me quedé sin decir algo que me parece muy importante, que es muchas veces reducimos en esas reducciones lo que es el uso de la tecnología como si fuera campus virtual o videoconferencia, ¿no? Y muchas veces perdemos de vista, ahora se está usando mucho inteligencia artificial, bueno, pero muchas veces perdemos de vista que hay muchas otras tecnologías, incluso sin que sean tecnologías digitales, como el museo, por poner un ejemplo. Pero como ser los simuladores
tanto digitales como los simuladores que se encuentran físicamente en las universidades, pero que el estudiante tiene que ir a la universidad, aunque sean digitales, a usarlos, ¿no? Pero eso también es un reduccionismo, ¿no? Pensar que los modelos de educación a distancia es campus virtual, o el modelo de presencial, pero para los estudiantes, las estudiantes que viven alejados es videoconferencia. Y eso es un error que es de estos reduccionismos. Bueno, entonces ahí pensando en estos formatos y estrategias pedagógicas. Seguimos, los desarrollos y las aplicaciones tecnológicas son mucho más que esos dos usos, ¿no? Cada vez más, por ejemplo, en salud se están usando simuladores, algunos de bajo costo, que son simplemente muñecos a los que se les aplica en todas las universidades. Hubo también en esos mismos programas BES y otros, una incorporación de mucha tecnología en ese sentido. Algunos esos son simplemente muñecos, pero claro, no es lo mismo que alguien que estudia enfermería clave las primeras inyecciones a un muñeco que simula ser un humano en cuanto a las características físicas, orgánicas, que pruebe directamente con un humano, ¿no? Y mucho más si eso le devuelve digitalmente alguna información de lo que está haciendo. Claro, esas simulaciones no son nuevas. Simulaciones se vienen haciendo, por ejemplo, con corazones de vaca desde hace muchísimos años. Esos también son simuladores. Ahí el corazón de la vaca que se le pide al carnicero, que piden los docentes, las docentes de estas materias o de estas carreras, ya usaban simulaciones, ¿no? No eran digitales, no eran con las tecnologías actuales de producción de muñecos, pero ya eran simulaciones. Pero en este devenir de que hay cosas que evolucionan en la disponibilidad, digamos, de tecnologías o de dispositivos, va cambiando, va evolucionando, algunos cambian totalmente de todo y otros son similares y los mejoran, ¿no? Por ejemplo, es un muñeco que tiene alguna marca digital, por ejemplo, le aplicaste mal y entonces le pinchaste una vena, entonces es algo muy grave. Por ahí no lo avisaba, pero no cambia mucho. Ahora, un simulador que simula el paso del tiempo y uno puede ver las características de la Tierra desde hace, no sé, millones de años hasta la actualidad, y bueno, eso sí es un avance de los últimos tiempos. Bueno, para hacer estas hibridaciones o para construir, y los canales de comunicación, no me estoy metiendo con el tema de la comunicación, pero es muy importante en esta construcción de propuestas híbridas cómo se genera la comunicación. Tanto desde cómo se comunica, cómo son las propuestas, hasta qué canales se usan para interactuar, para intercambiar, para la interacción, ¿no? Y en qué sentido va la comunicación, si es unidireccional, si generamos intercambios, interacciones entre pares, cómo las promovemos si estamos desarrollando nuestras propuestas de modo presencial o de modo sincrónico, ¿no? Por ponerlo presencial físico y presencial sincrónico, pensando en esos estudiantes de los que ustedes se refirieron, ¿no? Que son muy quietos, que son muy inquietos, que se concentran pero poco. Bueno, ¿qué alternativas de propuestas voy haciendo teniendo en cuenta todas estas cuestiones? Las cuestiones más epistemológicas, las cuestiones más de estrategias de enseñanza y de recursos o escenarios o formatos que elijo para desarrollar esas clases. Y ahí aparecen decisiones y condiciones que se nos van generando, porque nosotros podemos tener algunas ideas que podemos desarrollar más y mejor si tenemos ciertos recursos, por ejemplo, en la universidad, y están disponibles, o no están disponibles, o están disponibles en este cuatrimestre, pero en este no, o los puedo usar pero a la tarde, y yo los necesito a la mañana porque mi trabajo es a la mañana. Las posibilidades de interactuar con otros organismos, otras instituciones que pueden estar acompañando, pero eso quizás tiene que ver con alguna restricción o está favorecido por la institución. Bueno, y ahí esas decisiones y condiciones vuelven a estos temas que se entrelazan, que tienen que ver con cuestiones políticas, tecnológicas, curriculares, formativas, didácticas, evaluativas, ¿no? Son decisiones y condiciones. Cuando digo decisiones que tomamos y condiciones que nos vienen, por ejemplo, si hay un tipo de evaluación, o si tanto la universidad o la facultad o la cátedra, ¿no? Según donde cada uno esté parado,
propone tipos de evaluación de algún modo, y uno tiene que ceñirse a eso, no puede hacer otras, aunque su idea pedagógica o su diseño pedagógico lo lleve a pensar que debería hacer ciertas prácticas, pero quizás se vea limitada por algo, ¿no? Y a veces uno trampea esas formas institucionalizadas, a veces promueve que haya esas otras formas de institucionalización de la evaluación. Y el tema de la evaluación, que tampoco me voy a meter ahora, y que por lo que decían estuvieron trabajando mucho en evaluación en línea, tiene mucho que ver con estos contextos o con estos diseños híbridos, mixtos, ¿no? ¿Cómo hago con muchos estudiantes? Tengo un grupo masivo, tengo poquitos, ¿no? Decían 9, bueno, 9 se evalúan muy distinto que si son 100. Y cómo se compone esto además con el trabajo docente y con las condiciones docentes, que bueno, estamos atravesando ahora, siempre, pero ahora además en un contexto de muchas restricciones en términos de lo que se puede hacer y de lo que uno está en condiciones de hacer más allá de lo salarial, no es un tema solo de salarial, ¿no? Es un tema de política pública, de reconocimiento de la universidad. Bueno, en el diseño de la... ¿Vamos bien? ¿Cómo? Voy a volver a mirarlos un poquito porque si no... ¿Estamos bien? Sí. ¿Algo que quieran decir, comentar, preguntar? No. Sigo hablando nomás. Bueno, el diseño de la enseñanza. Ahí yo quería hacer como un punto, y por todo lo que venimos diciendo, en la incorporación y aprovechamiento de las tendencias culturales y las tecnologías de época. En esa caracterización que ustedes hacían de los y las estudiantes, ustedes hablaban de algunos rasgos generales. Les preguntaría, no lo hice antes, pero ustedes se pusieron a pensar si con alguna forma cultural distinta, más nueva, funcionaría mejor alguna de las propuestas de enseñanza o la totalidad o alguna en particular. ¿Hay algo de esas tendencias culturales que yo puedo traerme para mis clases? ¿Hay algún lugar, algún espacio, alguna página, algo a donde los pueda llevar para que estén más entusiasmados? Ahí hay distintas experiencias, no me voy a meter, pero quizás haya algo de anclaje en formas más clásicas que quizás nos podrían ayudar. No digo que seguro nos van a ayudar, digo que quizás nos pueden ayudar y quizás nos pueden entusiasmar a nosotros y a nuestros estudiantes. Bueno, tendencias culturales, tecnológicas y sociales de la época, ¿no? En esta época lo que va pasando, tratar en esas hibridaciones, en esas combinaciones, yo sugeriría, ¿no? Porque en realidad hasta acá venía diciendo como ideas a tener en cuenta, y lo sigo haciendo, ideas a tener en cuenta, no son taxativas, yo no estoy diciendo hay que hacer esto. Digo, preguntémonos si hay algo de lo que está pasando en la sociedad, en la cultura, que se pueda traer, ¿no? Esto desde la perspectiva cultural, tecnológica y social. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Hay algo de las redes sociales o del formato de las redes sociales que serviría? ¿Es mejor dejarla lejos? ¿Es mejor traerla? ¿No? Que a veces tomo la decisión de que no quiero usar redes sociales conmigo o con mis estudiantes. Y a veces no lo pienso y tomo la decisión sin pensarla. Ahí está el error, ¿no? Me parece. Es un problema no pensar en las tecnologías. Yo también digo, ay, no, inteligencia artificial, no, ya está, basta, no, ya llego a jubilarme y no tengo ni que mirar. Y bueno, ahí es donde pierdo un paso, ¿no? Hay que tratar de no dejar de tomar la decisión y ver de qué modo lo podemos incorporar y ver en qué condiciones estamos de incorporar esas tecnologías. Pero a veces no se trata de hacerlo en soledad, y introduzco algo que voy a decir, voy a mencionar un poquito más adelante, que tiene que ver con la colaboración. Yo hablaba antes, yo estoy en 2 redes, Rueda y la red TEAR, y además trato de trabajar en equipos, tanto en las materias en las que estoy como en los espacios de gestión, porque es la manera de no estar en soledad, ¿no? Y no solo hablo de uno y su equipo, sino uno, su equipo y otros equipos similares, ya sean docentes, ya sean de gestión. Bueno, hay una aceleración de los cambios y de las tecnologías y de los alcances que tiene la tecnología. Hasta hace un tiempo, la tecnología en general cambiaba, cada vez empezó a cambiar más rápido en el último tiempo. Sí, cuando empezaba,
ni soñábamos con tener una computadora, no digo de cada estudiante que hoy tiene celulares, digo en el aula, digo en la institución, ¿no? Eso habla un poco de mi edad, evidentemente, pero lo que también quiero decir es que en general las tecnologías llegaban primero a la institución y después demoraban en ser accesibles a todas y todos. Y cada vez más la tecnología llega para todos por igual. Y eso nos habla, bueno, ¿no? Ahí tenemos como las contracaras de, por un lado, esta idea de que es muy equitativa en términos de que todos pueden tener, todos, casi todos pueden tener un celular, con en general quien está en la universidad tiene un celular que tiene algún tipo de conexión, entonces por consiguiente tiene una computadora de acceso. Después hay un montón de peros, ¿no? Bueno, pero no tiene conectividad, pero es muy caro, pero no es lo mismo tener un celular que tener una computadora, pero hoy podríamos decir que todos tienen, con sus más y sus menos, algún acercamiento a las tecnologías. Pero eso también hace que nosotros docentes y la universidad en general está llegando al mismo tiempo que el resto de los usuarios. Y lo que supone eso, desde la perspectiva más el capital, ¿no? Más social, más cultural, quienes están instalando y haciendo expandir los sistemas, quienes eligen los modos de comunicación, quienes tienen nuestros datos, las preocupaciones. Pero bueno, con todo eso que lo dejo de costado, no porque no lo vea, sino porque no lo vamos a tomar acá, pero la aceleración de los cambios, eso, quien empezó a ver inteligencia artificial el año pasado y no volvió a usarla, se le quedó vieja, ¿no? Eso, ese cambio que cambia en meses, en días, es algo que, nada, es muy complejo, es muy difícil para las y los docentes, encima en el contexto en el que estamos, apropiarnos. Pero es importante hacerlo, es importante no perderlo de vista, ¿no? Bueno, y algo de lo que venía hablando en esta incorporación tiene que ver con esos movimientos, la evolución, la mutación, los quiebres, ¿no? Esas tecnologías, hay algunas tecnologías que lo que hacen es ayudarnos a hacer mejor algo que ya veníamos haciendo, y hay tecnologías, o esas mismas tecnologías, nos permiten que algo cambie, ¿no? No es lo mismo que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de tomar imágenes en el momento y mandarlas o mandárselas nosotros. No es lo mismo que si no tuvieran todas esas posibilidades. No es lo mismo acceder a las bases de datos del mundo o a cualquier institución del mundo en tiempo real que como investigábamos en otro tiempo. No es lo mismo. Ahí hay algunas cosas que evolucionan y mejoran, simplemente mejoran procesos o aceleran procesos que antes se podían hacer, pero de manera más lenta, y otros que realmente cambian. Bueno, tenemos que identificarlos y apropiarnos de esos. La inteligencia artificial vino a cambiar modos de producción. No digo que me guste que pase eso, digo que eso pasa. Entonces ahí hay un cambio, es una de esas tecnologías que rompe con lógicas tradicionales. ¿Cómo hacemos para apropiarnos de eso? O sea, cerrar la puerta ya no nos sirve. En algún momento decir, bueno, el celular no entra al aula, fue una solución. Sigue habiendo instituciones y gobiernos enteros, de países enteros que dicen, de provincias, que dicen, el celular no puede entrar al aula porque distrae, porque, está bien, pero después los pibes salen y siguen con el celular. Entonces, hay que ir viendo cómo hacemos y qué decisión tomamos y cómo justificamos esas decisiones y cómo capitalizamos eso que tienen y que además, en el caso de la universidad, no hablo de los otros niveles, en el caso de la universidad, nuestros y nuestras estudiantes de hoy van a ser profesionales de pasado mañana, de mañana o de la semana que viene, ¿no? Del mes que viene, del año que viene, y entonces tenemos que ayudarlos, ayudarlas a ser usuarios críticos de la tecnología. Entonces, ese aprender a usar la tecnología en términos de cuestiones más epistemológicas de cada una de las disciplinas o a las áreas disciplinares que cada uno enseña, el uso que nosotros hacemos también modeliza usos posibles, ¿no? Y así como nosotros, cuando vamos a un médico, queremos que esté actualizado al máximo, seguramente nuestras y nuestros estudiantes quieren que estemos actualizados al máximo y que ayudemos a usar esas tecnologías. Bueno, comparto algunos factores claves para la hibridación, ¿no? En estos escenarios y desarrollos, en y con estos escenarios y desarrollos tecnológicos. Algunas cuestiones a tener en cuenta.
el tiempo está desatado del espacio, ¿no? Ya no podemos hablar de que el tiempo y el espacio van de la mano. Hace lo mismo, hace algunos años uno iba a clase, ¿no? Hace, pongámosle, 20, 30 años, 20 quizás, 30, bueno. Iba a clase, estaba en la clase, había un tiempo y un espacio, una coordenada en la que uno se encontraba, y ahí se daba la clase. Esto en la presencial. En la distancia, bueno, cuando hay campus virtual, esto se da de maneras asincrónicas, pero hay un tiempo que cada vez más se va desatando del espacio físico, ¿no? Y eso permite, o sea, por un lado nos lo traemos como un problema, pero también lo traemos como una posibilidad. Eso nos permite un cierto desorden, un cierto corte de la linealidad. No hace falta que todo sea en orden. Hay, tampoco en las novelas o en las películas, es nueva la idea de ir y venir en el tiempo, ¿no? Sin embargo, cada vez se usa más como recurso. Esa ida y vuelta y la lectura de algo que pasó antes y entonces después pasa tal cosa, ¿no? Eso, ese tiempo desatado del espacio y esa posibilidad de romper esa lógica temporal secuencial, nos ayuda o nos podría ayudar a formar tiempos híbridos en este otro sentido que no tiene que ver nada más con sincrónico-asincrónico. La idea de pensar en inteligencia colectiva, ¿no? La construcción del conocimiento debería favorecer y se ve favorecido por el aprovechamiento de la inteligencia colectiva, de distintos grupos, de distintos niveles de conocimiento, de distintos intereses, de distintas experiencias. Bueno, la construcción es en colaboración, porque si estamos solas, perdemos, no llegamos, no podemos, no nos aprovechamos. Esto también no es nuevo, son años de ateneos médicos discutiendo y pensando cada caso complejo. Y ese saber compartido ayuda a pensar mejores prácticas. Digo médicos y digo cualquier otra profesión, seguramente muchas van en esa línea. Entonces, pensar esto como también, como una posibilidad para nosotros con nuestros estudiantes, para ellos y ellas entre sí, para nosotros produciendo con ellos, para que produzcan con otras carreras, con otras materias. Hay experiencias muy interesantes en ese sentido, ¿no? De carreras de la misma universidad, pero carreras que se encuentran, o materias de distintas carreras que se encuentran y se complementan, se ayudan, y además da un sentido tal a la producción que sea. Bueno, la posibilidad de desmaterializar las experiencias, ¿no? de construir experiencias que no sean nada más ancladas al caso material, ¿no? De poder combinarlas con estas alternativas digitales. La idea de territorialización, ¿no? De la posibilidad de que un curso pueda darse, desde la educación a distancia también se viene tomando desde hace muchísimo tiempo, que es esta idea de que se puede dar un curso en un lugar, pero los y las estudiantes estar en otro lugar y combinar esas experiencias, y la ubicuidad, ¿no? Espacio temporal, pero esta posibilidad de estar en varios lugares a la vez. Esto, si quieren ahora volvemos a esto, avanzo un poquito más, o si quieren, avanzo un poquito más y después vamos a esta idea. Esperen, no, voy a volver acá. Les propongo seguir un cachito con este WooClap. Esperen que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Sí? Ahí les vuelvo a pasar los datos. Si entran ahora al mismo WooClap que está acá, ¿lo estoy compartiendo? No. No. Volvemos, sí, estamos en el mismo WooClap. Esperen que vamos de vuelta acá, ¿sí? Para que vuelvan a entrar si es que se salieron. Igual acuérdense de que está en el chat el enlace o el código. Y quedan presentadas estas. La explico mientras van entrando. A mí me gusta mucho que podamos pensarnos como docentes, como criaturas, ¿no? Criaturas que están en un tiempo que está desatado, todo esto que decíamos, ¿no? El tiempo está desatado, el espacio ya no está tan pegado al tiempo, o al espacio físico, el espacio no está tan pegado al tiempo, no podemos hablar de esas dos coordenadas como en el mismo tiempo, espacio y lugar a la vez.
Estamos acostumbrados a trabajar un poco por videoconferencia, un poco físico, estamos acostumbrados ya después de la pandemia, digo, no vuelvo a decir qué pasaba antes, bueno, estamos ya acostumbrados a eso, a trabajar en el campus virtual, a trabajar en la presencialidad, pero además complementarlo, bueno, venimos acostumbradas a esas mixturas. Bueno, pocas veces nos preguntamos cómo nos sentimos como docentes, y a mí me gusta, y voy por todo el país, les podría decir por varias provincias y varias universidades, mirando cómo nos sentimos como docentes, ¿no? Y ahí, entonces, tienen estas, yo no sé si las ven bien desde los celulares, si quieren les muestro tengo una diapositiva, que voy a dejar de compartir, ahora volvemos. En esta diapositiva, que dejé de compartir antes, están como las distintas categorías que me parece que se ven mejor, porque creo que no se ven tan bien, o por lo menos no desde todos los dispositivos. ¿No? Son distintos tipos de criaturas, ¿no? Las criaturas anfibias que transcurren entre el medio acuático y el terrestre, buscando un poco algunas metáforas o analogías, ¿no? Para pensarnos, ¿cómo se sienten ustedes, ¿no? Como una criatura anfibia que va y viene entre, ¿no? Que podría ser entre lo virtual y lo presencial, podría ser al decir de Barico, bien, Barico probablemente lo conozcan, pero el planteo de él es que no es que hasta hace un tiempo pensábamos que íbamos y veníamos de lo presencial a lo virtual. Bueno, cada vez más estamos en un mismo tiempo-espacio con dos motores, uno que transita en la vida física y otro que transita en la vida virtual, sí, digital. Entonces, estamos a la vez en los dos mundos, ¿no? En los dos mundos, con dos motores que son, pero que transitan a la vez, nosotros estamos en los dos. Bueno, hay algo de eso, se sienten así. El tardígrado, que nunca me sale, que demuestra una capacidad de resistir y se puede poner entre paréntesis recuperándose después. Que para mí yo me sentía así, eso me encantó, después de la pandemia me sentí totalmente identificada, pero después se me pasó un poco. Las criaturas híbridas, que hacen un intercambio genético entre dos especies, que puede ser tanto del mundo natural o también pueden ser criaturas mitológicas, criaturas ubicuas que pueden habitar en más de un mundo a la vez, las abejas, cuya característica principal es la sociabilidad y que viven en colonias y que trabajan en colaboración o viven en colaboración para poder subsistir o para poder, existir. Criaturas mestizas o criollas, que es el cruce entre dos razas, pero de la misma especie, son parecidas a las híbridas, pero hay una diferencia sutil, que sería más parecidas las especies que se cruzan, o las razas, no sé, ahí no me quiero meter en una parte que seguramente esté metiendo la pata, pero bueno, para esta analogía nos sirve. El camaleón, que tiene esa habilidad de cambiar de color, ¿no? Según la ocasión, como dice la canción, para camuflarse y estar en el medio que le toca, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, con esta idea, tratemos de pensar las preguntas. ¿A qué tipo de criatura te gustaría parecerte como docente? Sería la pregunta que les hago. ¿A cuál les gusta? En esta hay 2 o 3 preguntas que son similares, pero bueno, en esta pregunta en particular les pregunto a cuál les gustaría parecerse. Tendría que haber una octava que sería ninguna, ¿no? Pero bueno, no la puse, así que les queda esta o no contestar. Hago un poquito de silencio, así pueden leerlas con tranquilidad. Ahí tenemos ya 7 respuestas. El mayor porcentaje, bien. Un poquito más, esperamos un minutito más. Bueno, ¿a cuál les gustaría parecerse? Entonces, el 44%, son 4 respuestas, dice que les gustaría parecerse a criaturas ubicuas, que pueden habitar más de un mundo a la vez. En segundo lugar está el camaleón, que tiene esa capacidad de camuflarse en el medio. Ahí tenemos más camaleones. Bueno. Y después tenemos por igual, que aparece, ojo que acá está habiendo un empate ya no técnico, no, parece que hay más camaleones, ahora sí, que criaturas ubicuas, hay que dejar más el tiempo, que pase. Bueno, se debate en el primer lugar, ahora quedó camaleón en primer lugar y criaturas ubicuas en segundo, algunas abejas que quieren colaborar entre sí, y poca decisión de las criaturas mestizas o anfibias, híbridas no, pero serían parecidas,
bueno, el empate, o sea, está ahí, cabeza a cabeza, criaturas ubicas. Vamos a la siguiente, vamos a seguir acá, así no vamos y venimos, así tampoco usamos todo el tiempo con esto. Ahora les pregunto, recién les preguntaba a quién les gustaría parecerse, pero ahora les pregunto a cuál se parecen, que puede ser igual al que quieren parecerse o nada que ver. O sea, por ahí ustedes se parecen al camaleón, pero les gustaría parecerse al, antes decían, a la criatura ubicua y por eso estaban iban y venían. Pero ¿a cuál les gustaría? No, perdón, ¿a cuál se parecen? ¿Con cuál se sienten más identificados aunque no les guste? Y ahí es interesante, ¿no? Porque a veces parece que es lo mismo y uno lo mezcla y cabe para la reflexión. Igual eso queda en cada uno, ¿no? Mirarse, pensarse, quizás no con esta analogía, pero sí poder darse cuenta de que muchas veces lo que uno quiere ser o lo que uno reclama de docentes, de uno mismo o de sus hijos, hijas, ¿no? Es distinto de lo que uno hace como docente. Bueno, acá parece que muchos quieren hacer paréntesis, ya estamos, bueno, pues estamos cerca de diciembre, estamos en la segunda jornada, el segundo día de estas jornadas, ¿no? La resistencia a las condiciones extremas parecería estar ganando, por ahora junto con criaturas anfibias que ahora toma la delantera. Esto es lo buenísimo del tiempo real, ¿no? Bueno, entonces tenemos entre estos tardígrados las criaturas anfibias y las criaturas ubicuas, ahora en este momento por ahí cambia un poquito, bueno, las criaturas ubicuas también, que pueden habitar más de un mundo a la vez, ¿no? Que es como, yo me estoy mezclando, pero bueno, esto es como se sienten en este paréntesis, es como se sienten como criaturas ubicuas que habitan en más de un lugar a la vez, como criaturas anfibias que van y vienen de un mundo a otro, como criaturas mestizas, hay un voto, digamos, y como colaborativas también muy poquito, ¿no? ¿A quién se parecen? Si miramos la anterior, fíjense las diferencias entre cómo querríamos ser, bueno, es una muestra un poco escasa, pero sí vale la pena hacer, más allá de la comparación, porque esto es casi un juego, sí hacer esa mirada interna de, bueno, ¿quién es mi estudiante? Si yo veo todo esto en mis estudiantes y quiero que aprenda, ¿no? Porque la función es que aprenda, que pueda aprender, darle las condiciones para que pueda aprender lo más posible, porque después la responsabilidad de su aprendizaje es del estudiante, de la estudiante, pero nosotros tenemos que favorecerlo. Bueno, ¿cómo hago para acompañarlo? Y en ese sentido, ¿cómo diseño? ¿Qué herramientas, qué elementos? ¿Cómo construyo? ¿Cómo me construyo como diseñador de propuestas de enseñanza para que otro aprenda? ¿Qué soy y qué quiero hacer? ¿No? Y la última, que esta es un poco más de juego, como que si fueras una criatura imaginaria, ¿qué poder te gustaría tener para la docencia? Esta es de libre interpretación. ¿Qué les gustaría? ¿Cuál sería el superpoder que les gustaría tener? Poder o superpoder. Multiplicarse infinitamente, ya salió muy bien. No lo voy a dejar como nube porque seguramente va a estar distorsionado porque no están poniendo una sola palabra. Leer la mente. Bueno, a ver qué más se les ocurre el superpoder que querrían tener. Leer la mente les encantó, también para la vida. Leer el pensamiento de los estudiantes, inventar mundos, el entendimiento, poder leer sus pensamientos para poder mejorar y ayudar a los alumnos, generar interrogantes en nuestros estudiantes, ver formas de comunicarme mejor, ser anticansancio. Anticansancio para nosotros docentes y para nuestros estudiantes, me imagino, ¿no? Que no se me canse la voz en el aula, telepatía. Algunas de estas quizás las podemos indagar, podemos intentar suplirlas, porque el superpoder yo lamento, pero no tengo nada para recomendar para tener esos superpoderes. Si encuentran la fórmula, a mí me encantaría también que me lo compartan, pero
sí, algunas de estas cuestiones se pueden trabajar y se pueden tratar de construir, ¿no? En esto que decíamos, formas de comunicarme mejor, eso es algo posible. Telepatía, no. Y supongo que es anticansancio. Bueno, la telepatía es algo que quiero, entonces, bueno, a lo mejor hay que preguntarles más a nuestros estudiantes algunas cosas para ver por dónde andan, o cómo indagar qué les pasa, qué necesitan, qué tienen, ¿no? Supongo que esto lo hacen, no digo que no, pero hay algunas de estas cosas que a veces las deseamos, estamos convencidas de que son importantes, pero quizás se nos quedan de lado porque no podemos con todo, porque priorizamos cosas que quizás no son tan importantes como que nuestros estudiantes aprendan, pero nos tapan, ¿no? el bosque. Ahí siguen agregando, saber qué les interesa a los alumnos para las actividades, pero mejor les podemos preguntar. Por ahí hay muchas experiencias en distintos campos del conocimiento que, con esta misma idea, ¿no? A partir de situaciones más reales, más experienciales, bueno, depende también de la materia, por supuesto, materia de todo tipo, más teóricas, más prácticas, logramos que nuestras estudiantes se comprometan mucho más a partir de poder tener que compartir una producción, por ejemplo, en la sociedad o en el vecindario, o transmitir algo a estudiantes más jóvenes, o muchas veces ayuda a mejorar ese interés por el aprendizaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Saber preguntarles mejor, preguntarles para mejorar la práctica. Bien. Bueno, seguimos, después si quieren volvemos, así si alguien está atrasado no, quiero decir, no pudo conectarse bien con esto. Bueno, y ya para ir cerrando, pues de tarde, enseñanza con tecnologías y creación de tecnologías para enseñar, 2 o 3 cositas para decir, ¿no? Una es esto de la importancia de participar colaborativamente y animarse a construir creaciones de las que uno piensa y de las que uno no piensa, animarse a soltarse y a ser creativo, ¿no? A realmente arriesgarse. No hay por qué hacer siempre la misma clase. Arriesgarse. Mariana Magge también en varios lugares, pero también les recomiendo un libro, ahora se los voy a compartir, plantea, ¿no? la posibilidad de dar el salto hacia adelante y animarse a cambiar las prácticas, que es más fácil, es mejor, siempre que sea en colaboración también dice. Pero bueno, esta idea que tiene que ver con animarse a lo impensado, animarse a algo que nunca vivimos como estudiantes, pero nos encantaría que ahora nos pase. Animarse a preguntarles y ayudarse con las y los estudiantes para crear en el codiseño la mejor propuesta posible. Bueno, y ahí reconocer las tendencias de tecnologías en desarrollo nos permite pensar, incorporarlas y aprovecharlas. Los cambios provocan nuevos modos de pensar que a su vez devienen nuevos desarrollos tecnológicos. Digo, no es que la tecnología está suelta y va ahí por el mundo suelta y se nos cae del cielo. No, somos una sociedad que genera estos cambios. Otra vez, para bien, para mal, para las dos cosas. Hay un sistema capitalista, ¿no? Instalado que un sistema que está ahí sobrevolándonos y que es de muy alto riesgo, pero es muy importante que seamos críticos y podamos analizarlo y podamos visualizar esas situaciones y trabajarlas también con nuestros estudiantes. Bueno, y entre las claves para pensar la construcción de propuestas pedagógicas potentes, pensaba en estos como tips, ¿no? Pero que vienen de todo lo anterior. Pensar escenarios complejos y paralelos y en movimiento, ¿no? Poder combinarlos, cuando hablábamos de la combinación, bueno, que esos escenarios se pueden combinar, pensar en la colaboración y que estén ajustados a las necesidades, y pienso esto en relación con esos estudiantes que ustedes trajeron, que no son todos iguales, que en los mismos grupos hay distintos, entonces cuando enseñamos con esos grupos diferentes o con esos individuos diferentes, bueno, ¿cómo hacemos y cómo focalizamos en esos perfiles distintos? Lograr instalar propuestas con tiempos asincrónicos, con secuencias alteradas, intermitentes, ¿no? Que no sea, bueno, pum, doy toda la clase y después les tomo el examen y después, no, se pueden hacer distintas propuestas que vayan y vengan, que enseñen un tema, que después lo dejen, que lo vuelvan a tomar después, que recurran a estas alteraciones que muestran algún tipo de contenido, pero salta hacia atrás, hacia adelante, lo cambia, da posibilidades de que los estudiantes elijan, ¿no? No lo hablamos directamente, pero la posibilidad de que los estudiantes elijan
una idea, un texto, un contenido, una experiencia para desarrollar una actividad, muchas veces mejora el compromiso. No tenerles miedo, digamos, a las tecnologías disruptivas, animarse a probarlas y explicitar con las y los estudiantes las pruebas que vamos haciendo, tomar esas tendencias culturales que se van usando, una sala de escape, un videojuego, ¿no? Probarlos, pensarlos, jugarlos para ver en qué nos pueden ayudar, y proyección en redes de distinto tipo. Bueno, tomo esta idea de, ya estoy terminando, la idea de ensamblar, ¿no? En esto de pensar lo híbrido, lo mixto, lo combinado, Perdón, la idea de ensamblar. Sí. Pero, ¿estás viendo la presentación? O sea, porque no la estamos Sí. viendo. Ah, perdonen, gracias. Me voy para atrás. Antes, el que comentaba era esto, ¿no? Esas claves, creo que desde acá no habrán visto. Esta idea de ensamblar, la idea de ensamblar pensando en el diseño de propuestas que combinen todos esos reduccionismos que decían, ¿no? Saltando esos reduccionismos, evitando esos reduccionismos, para rediseñar, ¿no? Pensando en todas esas decisiones que veíamos antes, curriculares, didácticas, cognitivas, no está acá puesto, pero normativas, ¿sí? Políticas, sociales, pensar el rediseño del espacio educativo, el que sea que nos toque, y alterar esa secuencia lineal y progresiva es un concepto especialmente propuesto por estas autoras. Y para cerrar, en este mismo libro que hablábamos antes, Las ciudades invisibles, Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece en silencio, reflexionando. Después añade, ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Polo responde, sin piedras no hay arco. Y esto también, traerlo como la analogía de todo lo que contiene cada vez que ustedes diseñan una propuesta, ¿no? Y todo lo que sostiene a la propuesta, que no se ve, que no aparece, que es menor, ¿no? Bueno, focalicemos en todo lo que miramos. Por eso estamos tan cansados, también podríamos decir. Bueno, estos, algunos de los autores y algunas de las producciones que les compartía. Este artículo de Karina León, tomé varias ideas, y además tiene, si les interesa este tema, van a encontrar ahí una profundización mayor. El libro Híbrida de Mariana Mayo es una buena invitación a animarnos a probar otras cosas. Hubo otros artículos o libros de ella también, podrían ser, y siempre van en la misma línea. Ahí traigo un artículo de la red TEAR que es muy nuevo y que focaliza en los créditos. A mí me parece que es muy buen aporte al trabajo de créditos, al tiempo de las y los estudiantes, a la idea de tiempo pedagógico, y me parece que sirve muchísimo para pensar estos temas de lo híbrido. Está también como la mirada sobre lo híbrido. Y también nombré a Barico con el libro de Game en algún momento y en algún concepto que subyacía a lo que presenté. Bueno, eso es todo. Perdón por la extensión. ¿Les mostré o lo cerré? Sí. Ok. Bueno, no sé si quieren... Ahí está, Daniela, ¿querés? Sí, no, muchísimas gracias, Vero. La verdad que fue muy interesante y dinámico. No sé si, bueno, ahí a ver si quieren participar por el chat o también pueden abrir micrófono y cámara y los escuchamos, las escuchamos. Hola, perdón, levanto la mano pero abro el micrófono directamente. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Me sumé un poquito más tarde, bajo la mano. Primero agradecerles a la organización de estas jornadas. Me puedo sumar hoy, pero están buenísimas. Y realmente agradecerte a vos, Verónica, por poner en palabras lo que nos atraviesa constantemente como docentes. Bueno, ahora en un ratito voy a hablar desde otro lugar, pero poner en palabras todo esto, todas estas tensiones, todas estas cuestiones
Y bueno, y la metáfora del tardígrado fue genial porque es eso, es lo que estamos sintiendo, pero realmente poder sintetizar desde el conocimiento académico lo que estamos viviendo y decir, sí, esa soy yo en este momento, sí, esa soy yo la que quiero ser, me parece excelente, así que te agradezco por todo lo que compartiste, realmente fue directo a ordenar lo que estamos viviendo, la práctica docente que estamos viviendo. Bueno, mientras habla alguien más, gracias Andrea, gracias por los comentarios. Yo, ante todo, además de trabajar desde hace mucho en la gestión, y entonces también tengo esa mirada y esa pata de poder interpretar lo que pasa desde ahí y intentar lo que muchas veces hacemos que estamos en gestión, que es promover ese cambio y promover el animarse, ¿no? Pero además, sobre todo soy docente y docente que trabaja con pibes que están entrando a la universidad, así que entiendo pibes y pibas, así que entiendo lo que están diciendo y lo comparto. Y estas tensiones, y este momento, el momento que estamos viviendo en la actualidad, es muy distinto a otros momentos que hemos pasado en la historia, creo, por lo menos en la historia que viví yo. Entonces, no es fácil porque además se nos mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces, me alegro mucho de que, de que pueda sentir esa mirada, y algo que diría es que te puedas animar a hacer todo eso que querés, que soñás, y bueno, ya sabemos lo que no funciona, ¿no? Y a veces igual nos quedamos atados, eso no lo dije. Pero entonces hay que animarse a hacer lo que probablemente nunca nos animamos, porque igual lo que no funciona no está funcionando. O sea, no es que porque todos lo esperamos, entonces ese como sí hay que tratar de romperlo. Eso te diría, pero bueno, nada, por decir algo, mientras, esperando que alguien más hable y agradeciéndote las palabras. No dije nada nuevo. Bueno, vemos que están silenciosos hoy. Sí, ¿no? ¿No hay nadie más? Bueno, Vero, gracias, agradecerte. Ornella, ahí levanta la manito. Bueno, te esperamos, Ornella. Buen día. Yo un poco me adhiero a lo que decía Andrea, de por ahí, no sé si soy la única, pero no hay muchos espacios donde por ahí los docentes tenemos para compartir, decir cómo, o sea, no sé si cómo nos sentimos o sí, o esto, cómo nos percibimos por ahí y por ahí compartir con otro o escuchar una propuesta más estructurada con datos actuales y decir un poco lo que decía Andrea, decir qué alivio saber que no soy la única o que alguien está viendo lo que está sucediendo. La verdad que entiendo que en todas las etapas y los momentos de la educación, ¿no? Se dan situaciones de aprendizaje, de adaptación, pero tener herramientas y tener información como para nosotros ahora decir, ok, puedo cambiar. Ayer decía una de las compañeras, no me acuerdo si era Diana, decía, evaluamos como nos evaluaron, ¿no? Y yo ayer me quedé haciendo miles de preguntas de cómo estoy evaluando, ¿no? Como que me puse a pensar y ya me puse a cambiar y a ver cómo lo puedo hacer, porque bueno, es real, o sea, por ahí uno o yo personalmente traigo lo que yo tomé de la universidad, pero yo me recibí hace 12 años y entre esos 12 años pasaron un montón de cosas. Los chicos que están tuvieron por ahí otras herramientas, otros entornos, otras situaciones de país mismo, sociales, ¿no? Lo que todo va formando la experiencia de la universidad. Así que nada, estuvo muy bueno y me encantó. Sí, me gustaría pedir, no sé si alguien más se quiere sumar, bibliografía. O sea, el libro que usabas de referencia recién al inicio, yo ya me lo anoté, pero por ahí me gusta leer sobre educación en estos contextos actuales, ¿no? Como más que por ahí una formación, como cómo enfrentar eso, los contextos actuales, y por ahí generalmente en esos libros
dan algún camino, alguna directriz, que podemos tomarlo como para decir, porque nosotros, bueno, además de ser docente, no sé si los demás, ustedes tenemos trabajos aparte y entonces por ahí buscar el tiempo que cada uno tiene para aportarle. A mí me interesa un montón, como decir, bueno, yo un libro lo puedo leer en cualquier momento y por ahí no voy a ir a una capacitación o a hacer un curso afuera porque por ahí no puedo por los tiempos, pero lo que pueda sumar de ahí, de bibliografía y eso, yo lo agradecería un montón. Nada más. Perdón, que estaba muteada. Sí, puedo pasarle a Daniela cosas que tengo. Estaba pensando ahora, voy a buscar el de sistema de créditos, me parece que es muy interesante. Me parece que estás pidiendo también alguno más de estrategias o como alguna cosa que ayude más concreto. Hay mucho de estimular la creatividad en este tiempo, pero hay muchas también materiales que van avanzando en esas ideas, en esas formas de componer la clase, ya sea presencial, ya sea mixta, ya sea más de la distancia. Hay muchas propuestas de educación a distancia que ayudan a pensar mejor la propuesta presencial, porque uno pone el foco de otra manera, porque al no estar cara a cara, uno tiene que construir muchas mediaciones que ayuden a ese intercambio. Entonces, muchas veces quienes están trabajando en la educación a distancia tienen una mirada de la presencialidad que la enriquece muchísimo, ¿no? Pero bueno, en esa línea le puedo pasar a Daniela cosas que tengo identificadas, que pueden servirte. Yo igual te escucho en el pedido eso, como más concreto, ¿no? Yo pensaba cuando preparé pero no les estoy diciendo nada, no les estoy diciendo nada concreto para hacer, pero yo creo que hay algo ahí en ese animarse a componer, porque además hay tanta diversidad, no es lo mismo quienes tienen a los y las estudiantes al principio de la carrera que al final de la carrera. No es lo mismo quienes están en materias más de tipo social que de tipo, instrumental, práctica. Entonces, evidentemente hay muchas diferencias para esa composición. Bueno, hay que construirlo, pero además uno cuando logra construir y logra ser creativo, se siente mejor, y los y las estudiantes se lo agradecen más y aprenden más. Entonces, también hay algo ahí que estimula mejor. Siempre digo esto en el contexto complejo que tenemos, porque no es menor, ¿no? La situación, la situación de los colegas, de estar como un poco en la lucha, un poco pendientes, saber cómo avanza con presupuestos, si se llega, si no se llega, pero aún así es mejor que el tiempo que le aplicamos y que tenemos para la enseñanza sea un tiempo más cuidado en estos sentidos. Pero bueno, entonces le voy a pasar a Daniel algunas cosas que pienso que te pueden interesar. Ahí estaba tratando de bajar, pero bueno, empecé a tocar todo y no quería hacer lío. Este documento que digo, igual les voy a poner acá el nombre, porque me parece que es un muy buen puntapié. Es un documento, yo no lo escribí, se escribió en la red en la que participo, pero yo no lo escribí, así que no es de autobombo. Me parece que es un documento muy, muy interesante, muy accesible y que trae problemas nodales de lo que es la educación hoy, a partir de los créditos, que además es algo que está atravesando el sistema universitario. Ahí se los pongo, si lo buscan les va a aparecer, y si no también se los mando como PDF, así que no hay problema con eso. Bueno, me queda entonces para mandarle a Daniela en estos, mañana o pasado o hoy a la tarde, no creo que llegue, les paso algunos datos y de ahí más referencias, si se parece, Nela. Perfecto. Rodrigo, ¿querés ahí tomar la palabra? Sí, buen día, ¿cómo están? Yo también quería, bueno, en principio felicitarlas, muchas gracias por la participación y la presentación. Hay algunas cositas también de lo que está preguntando Ornella para aportar y de lo que decía Verónica recién. Todo el sistema universitario está atravesando esta migración al sistema de créditos. La Universidad Nacional de Río Negro tiene la particularidad de tener que tomar planes de estudio de carreras que se dictan desde el inicio de la universidad y que nunca habían sido modificados, hacer una actualización de contenidos, ir por la curricularización de la extensión y además darse el espacio de debate para hacer la migración a créditos, al sistema de créditos, que como habrán bien dicho, no es una simple calculadora, sino que requiere un grado de elaboración un poquito más sustancial. Hemos
modificado ayer en Consejo Superior la normativa para modificar los valores de hora de cada crédito, ya que la normativa nacional establece un estándar de 25 a 30 horas. La universidad venía trabajando con la modalidad de los RTF del 2018 y lo había establecido entre 27 y 30. Para las carreras del artículo 42 se ha arribado a cierto consenso para que el valor del crédito en la mayoría de las universidades sea de 25 horas, no así en las carreras del artículo 43 y fundamentalmente en las ingenierías que vienen discutiendo un valor del crédito de 30 horas. La universidad ya tiene en su normativa interna una serie de ponderadores para las carreras del 43 que permiten el cálculo del crédito de acuerdo al tipo de carrera, pero además al tipo de materia, y obviamente sean A, B o C. Eso por un lado. Otra cuestión que tiene de interesante en materia de educación a distancia es que ayer en el Consejo tratamos 3 nuevos ciclos de complementación que vienen después de mucho tiempo a sumarse a la oferta que tiene la universidad y que no están vinculadas directamente al campo disciplinar de la pedagogía, es decir, la gran masa de los estudiantes de educación a distancia que tiene la UNRN hoy están en los ciclos de licenciatura en educación primaria y en educación inicial. Ayer se vienen a sumar campos disciplinares mucho más variados, como por ejemplo un ciclo de licenciatura de la sede andina en gestión de emergencias extrahospitalarias, es decir, ya estamos hablando de ciencias de la salud aplicadas y encima en modalidad virtual, gestión de políticas públicas de la sede atlántica, pero además también desde el punto de vista del arte y del diseño, el ciclo de licenciatura en diseño artístico audiovisual, que es una carrera que se dicta en modalidad de carrera de grado de ciclo largo en la localización del Bolsón, y que a partir de ahora además también va a tener un ciclo de complementación a distancia, y lo que viene a hacer es a reunir además distintas disciplinas del diseño audiovisual, ya que integra a las titulaciones previas de la fotografía, del guión, de la realización cinematográfica. Entonces vean ustedes cómo estamos pasando de centrarnos mucho y tener el 20% del total de los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro en estos 3 ciclos de licenciatura basado justamente en la cuestión educativa, a pasar a las políticas públicas, al diseño, o sea, al arte y a la salud. Y eso es un desafío enorme también para la universidad, sobre todo en ciencias de la salud y sobre todo en la cuestión de emergencias, ya que no solamente lo estamos dando o lo vamos a dictar en modalidad virtual, sino que viene a cubrir un área de vacancia muy importante en la gestión de servicios. Entonces, cómo dictamos y cómo evaluamos en ese tipo de carreras es un gran desafío para el cuerpo docente que las va a integrar. Así que yo quería hacer ese aporte. Y el otro aporte, que es el que me toca, bueno, también plantear un poquito cuando hable ahora, es la universidad viene fortaleciendo la educación técnica profesional o la educación en oficios en el ámbito universitario, que está bastante diezmada en las universidades, básicamente por ausencia de presupuesto y por cuestiones territoriales y políticas. Pero también esto, ¿no? Cómo nosotros estamos hablando, primero, a pedido del rector, de crear 3 carreras de ciclo largo íntegramente a distancia, que lo estamos trabajando con las sedes. Tener en total 8 ciclos de complementación para quienes ya cuentan con una titulación de base, pero también llevar la hibridez y las modalidades convergentes a los oficios o a las formaciones profesionales de nivel 1 y 2, de acuerdo a las certificaciones de INET, que requieren solo título primario para poder cursarlo. Entonces también cómo llevamos la hibridez en la educación técnica profesional a este tipo de formación. Y ese es otro desafío parecido, pero con muchas particularidades para aplicar dentro de la universidad. Así que quería hacer ese aporte porque el tema de la formación del profesorado en modalidades convergentes para nosotros ya se convierte en uno de los pilares de la gestión de la educación a distancia. Así que gracias, era eso. Gracias, Rodrigo. Buenísimo todo lo que traes, súper interesante el desafío que se está poniendo la universidad y esos nuevos retos, ¿no? Y ahí el alerta por ahí es a darle espacio a la educación a distancia, que no es lo mismo que la virtualización o ¿no? Eso. Exactamente, sí.
cómo construir propuestas a distancia, las propuestas a distancia, la modalidad a distancia. Bueno, ustedes tienen un equipo más de educación a distancia que viene trabajando y tenemos en todas las universidades, hay un sostén en eso, por ejemplo, en Rueda, pero hay un riesgo en todo lo que está pasando en estas hibridaciones, que es perder de vista el potencial de la educación a distancia y los saberes que la educación a distancia construyó en mucho tiempo. Y ahí hay un tema de la normativa que queda difuso, que se termina atando a porcentajes, que es de cuidar. No es nada más que la normativa tratando de acompañar procesos y buscando los mejores despliegues, pero es un riesgo porque muchas veces termina siendo estoy a distancia porque prendo la cosa. Y muchas veces lo mismo está haciendo en otras universidades, entendido como estoy presencial porque prendo la misma camarita, ¿no? Entonces, hay que cuidar todos los componentes del diseño de las propuestas de enseñanza, con todos los componentes que supone y con todos los cuidados que eso supone, en la sincronía, en la presencialidad esporádica, donde sea, para que realmente sean buenas propuestas. Y si se cuida todo eso, las propuestas pueden ser, bueno, por supuesto, creemos en la calidad y sostenemos que puede ser muy buena, mejor, igual, peor, pero no es un tema de la modalidad, la calidad de la enseñanza, la calidad de estancia. Así que lo entiendo desde lo que decís, pero lo traigo porque, bueno, el documento ese también en distintos lugares, pero puede ayudar a pensarlo, digo, para trabajar con docentes, sobre todo. Sí, y es importante. Justo se cortó, perdón. No sé si te interrumpí. Es importante también lo que vos traes a colación ahora, porque también pasa en muchas instituciones que con este margen y esta difusión de conceptos y de porcentajes que vos decís, muchas veces ante la superposición de espacios curriculares y la falta de espacios físicos se termina usando más como un comodín la hibridación o directamente la modalidad virtual, sea sincrónica o asincrónica, pero como un comodín sin un valor agregado, que es justamente el que vos estás mencionando, que es el que tiene la educación a distancia y que hace tanto se viene trabajando. ¿Sí? Es algo que lo venimos teniendo en cuenta porque no puede ir nunca la generación de nuevas propuestas en desmedro de la calidad que ya hemos generado, imagínate, a lo largo de todos estos años de funcionamiento, claro. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por el aporte. Me viene muy bien. Ya les iré preguntando cómo va eso. Un gran desafío.